Buenas a todos los que se están conectando nuevamente en este programa. Estamos muy contentos de seguir hablando sobre estas temáticas tan importantes de salud mental y salud emocional. Ya vamos en nuestro segundo capítulo, así que junto con las chicas, la Gaby y la Su, vamos a seguir conversando sobre ahora un siguiente tema importante que tiene que ver con el estrés, ¿ya? Así que vamos a empezar con esta pregunta rompehielo para las chicas. Me gustaría saber si alguna vez estuvieron a punto de colapsar. Y si me pueden dar un ejemplo, a ver. Sí, Sí, yo creo que todo el en algún rato. punto, en distintos contextos, como laborales, emocionales, espirituales, sentir que tienes como una mochila grande que no te permite como poder hacer cosas que te gustaría porque te sientes como un poco limitado, como agotado, sobrecargado. Exacto. O a veces, a mí en lo particular me pasa con la autoexigencia. Es como que a veces uno se estresa porque se autoexige más allá de la capacidad que quizás Mm, uno tiene para dar respuesta. Pero claro. ahí estamos, ¿cierto? Como... Y siempre me dice, ¿cómo que me dice siempre? Que mi jefa es negrera. Algo como él. Como que si tú fueras tu propia jefa, serías Claro. Exacto. como Y me dictatorial. autoexijo, es Mm, tal cual, Exacto. así. Siempre me Exacto. dice, hoy tu jefa negrera, porque uno finalmente se va exigiendo a veces más de la cuenta o no dándose estos espacios de descanso, de disfrute. Y Y yo creo aclaremos que que... literalmente la Su es jefa de ella misma, como Claro. dejo ahí Ah, un ejemplo, ¿no? Como que ella trabaja en una consulta independiente donde ella misma es quien define como sus horarios, la cantidad de pacientes que ve, sí, entonces, claro, no La estoy cantidad hablando de de ningún horas que jefe. trabaja. claro, Exacto, no estoy hablando de ningún jefe. no estamos tirando palos, No, no, para en No, nada. no vamos a realidad usar... es como un círculo vicioso, es como un círculo Pareciera ser. vicioso como de demandas emocionales donde como que tu mente en algún minuto puede soportar, gestionar todo lo que tú le estás pidiendo que haga, pero cuando aparece el estrés de forma como sin pedir permiso, ¿cierto? Cuando aparece de pronto como que colapsa nuestro sistema operativo, por decirlo de alguna manera. Si fuéramos una fábrica, una de sus partes como que queda totalmente Como que deja de apagada. funcionar. Claro. Claro. Pero la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué podemos llegar nosotros a tener este nivel de estrés que deja que nuestro cuerpo, nuestra mente deje de funcionar correctamente? O sea, primero tenemos que clarificar que el estrés no es malo. O sea, Claro. nosotros, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo está bajo un estrés, pero un estrés fisiológico que es Positivo. tolerable y que de Claro. alguna forma es necesario, ¿cierto?, para poder alcanzar, superar quizás ahí nuestro rendimiento, etcétera. Pero cuando es patológico es cuando esto se prolonga a través del tiempo Claro. y como bien dice Gaby, nos lleva a cierto un agotamiento, a un cansancio o al sentir que nos subimos arriba de un carro y no podemos bajar y que de alguna forma nos va trayendo consecuencias no solamente a nivel emocional, sino que también física. Quizá ahí era Claro. importante hacer esa distinción. Como que lo que conversábamos también en el encuentro anterior, cualquier cosa que sale como de ser una respuesta adaptativa, algo que se extiende, algo que es patológico y que nos hace daño, porque por ahí uno termina como normalizando ciertas respuestas al estrés que no está bien normalizar porque realmente pueden decantar en situaciones no solamente médicas a nivel emocional, como por ejemplo depresión, ansiedad, un trastorno somático, sino que también en enfermedades como físicas que se traducen por estos como picos de estrés continuos, problemas gastrointestinales, o sea, hay un Inflamación. montón de cosas, cáncer, que Podríamos te decir que como decantando en existen eso. señales, ¿cierto? Mm, Que nos avisan mm. de que nuestro cuerpo está en una condición de estrés. ¿Podría ser así o no? Sí, Claro, pero como señales de sobrecarga. exacto, pero lamentablemente, como que también quizá decía Gaby, tendemos a normalizarlo. Creo que vivimos en una sociedad que constantemente no estamos recibiendo mucho estímulo, todo esto como de querer ser como multitasking, de querer abarcar la mayor cantidad de tareas y que nos lleva entonces a incluso normalizar que Mm. bueno que pude hacer 10 cosas a la vez, o que Sí, bueno como que a pude, romantizarlo. Como hoy, exacto, hoy o día estoy como, muy ocupado porque parto a las 6 de la mañana y llego a las 11 de la noche y como que eso es una cuestión de admirar. Como, oh, qué es- bacán y tiene muchas cosas que hacer.
pero no. Entonces ahí hace mucho más difícil poder identificar quizás esos síntomas de estrés porque lo tendemos a silenciar para poder seguir funcionando. Y cuando quizás nos damos cuenta, cuando ya nos manda un frenazo el cuerpo y nos dice así como para. Y ahí Claro que este recién, pero estrés no pide claramente ya las permiso. consecuencias están. Claro, claro, Como que este estrés no pide permiso, como que llega y Exacto. aparece. Y claro. pasa más, no tengo las estadísticas ahora como duras, los datos duros, pero pasa más con los hombres que con las mujeres. Las No te mujeres tienen creo. como Wow. un enmascaramiento que permite como funcionar a pesar de estar como destruidas. Pero como el hombre no da la posibilidad a conectar con su emoción, llega un minuto en donde la fatiga los deja, por ejemplo, no sé, con un problema físico que llegan a consultar por esto, por el problema físico, no porque se sentían tristes, agobiados, estresados, agotados, no. Llegan como a consultar porque les salió una hernia inguinal. Y es como, oye, ok, Mm. pero ¿qué pasó? Y justo esta apareció cuando habían sido despedidos del trabajo. Pero no hacemos como la asociación directa de, oye, en realidad apenas comencé a estar más estresado, aparecieron consigo también todos estos síntomas físicos Es que asociados. yo creo que no consultan por el estrés. La gente consulta por las consecuencias del estrés. O sea, volvemos porque ya no estamos durmiendo bien, porque tenemos dolores físicos. O sea, normalmente ya consultan cuando ya de alguna forma, como bien dice Gaby, no hay permiso, Se cantó. explotó, el estrés Tal ya cual. dejó sus estragos en varios de nuestros órganos, nuestra salud mental, nuestra salud física, y llegan por ese motivo a consulta. No sé, en la experiencia mía, por lo menos en consulta, nunca me llega alguien y me dice, no, vengo por consulta por el Mm, Estrés. estrés. Es porque claro. ya llegaron a un punto que ya no lo pueden sostener y están viviendo las secuencias, las secuelas, perdón. Las Oye, secuelas, las secuencias y las consecuencias. y Exacto. ¿cuáles serían, cuáles serían los factores estresantes? ¿Qué ustedes identificarían como factor estresante para una persona? O sea, yo creo que eso depende de cada persona. Yo creo que es ¿Ya? bien, bien diverso, porque uno piensa a veces en los adultos, pero también los niños. Hoy en día, a Mm, veces la exigencia ya sea académica, mm, cada vez quizá hay menos espacios para poder jugar, y está mm, más como esto de tener que alcanzar esta carrera, como que uno siempre va atrasado y siempre está mm. como tarde, y entonces tengo que esforzarme para alcanzarlo. Exacto. Algo Sí. súper importante es que el estrés, como dice la SU, va a depender de muchos factores, ¿ok? Tanto así como en regiones, el estrés va a ser distinto según cada clima, contexto, etcétera. Eso es súper Y interesante. también el ciclo vital, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, la SUS sabe mucho más de infancia que yo, pero los niños deprimidos no siempre van a ser vistos como niños que están tristes, llorando, aislados. Muchas veces los niños deprimidos van a debutar como niños enojados o los Mm. niños estresados van a aparecer como niños problemáticos. Y nadie les va a decir como, mamita lleve a su hijo porque está muy estresado. Va a ser como, mamita lleve a su hijo porque se porta mal. Pero los niños también se estresan, los adultos también nos estresamos. A mí me pasa mucho que me pongo como más reactiva, como más irritada. Entonces, hasta que otro no me muestra que estoy contestando de forma como más quizás confrontacional, yo no logro visibilizarme a mí misma. Entonces creo que a cada uno lo va como a ir agarrando según nuestros hábitos y nuestras como costumbres, ¿no? Ya. O sea, no todo va a ser lo mismo, sino que No, puede y ser, No. como dice Guy, va a varía depender de demasiado. la edad. Ya, Exacto. Mi ya, esposo eso se es súper enferma, importante. Ya. gastroenterólogo todos los años, vive una situación de estrés, gastroenterólogo, mandan a hacer todos los exámenes posibles. Y él logra visibilizar que es a partir de que estaba un poco más estresado. Oigan, Ahí chiquillas, entonces, yo pero... quiero hacerle una pregunta. Ah, perdón, Guille, pero ¿y cómo ustedes saben cuáles son las señales que su cuerpo les da que están estresados? Ah, mira. Mira, bueno, A él no ver, está aquí, pero igual voy a contar. Comemos porque lo mismo, ya supimos el del esposo de Gaby. almorzamos lo mismo y él se enferma de la guata. Ah, ya. Ay, Y el después estómago. en la noche aparece como, uy, tengo que hacer esto, con el trabajo, con la U, con esto. Y es como, él ya se da cuenta porque va a terapia, entonces como que se visibiliza Está a sí mismo. terapiado. Está terapiado, entonces lo logra visibilizar, pero antes no, pues antes nos asustábamos, una vez terminamos Wow. en urgencia. Mm.
¿Se acuerdan? Sí, sí, me acuerdo, Sí, me sí, acuerdo, me sí, acuerdo. lo acordamos. Oye, No, chiquillos, en mi caso particular es como igual, la parte como del estómago. Como que uno siente como automáticamente como que se contrae, ¿cierto? Y uno está como ahí con malestares. No sé tú, Guille, ¿cuál es tu manera en que tú identificas el estrés? yo creo que la fatiga y el dolor de estómago igual. Son las dos cosas que siempre, siempre están ahí cuando estoy estresado. Siempre. Ah, y el dormir poco, ¿ah? A mí me También. afecta. O el ojo, Duermo. a algunos le tirita el ojito cuando Me empieza acordé como a Ah, de mandar la señal. algo. Me acordé de algo. Bueno, yo les estaba hablando de la urgencia del 2023, pero hace poco también, sí, po. sí me acordé. Yo viví una situación muy estresante que no se la deseo a nadie. Y él tuvo que contenerme. Y habíamos salido de campamento con los chiquillos a conectar con la naturaleza, a tener un tiempo con Para Dios, desestresarnos. Ese era como el para propósito. desestresarnos. Y yo logro superar esa barrera del estrés, disfrutar un montón a mi amigo. Y él se enfermó, pues, y tuvimos que irnos. Nos Por arruinó culpa toda de... la semana. ¿Verdad? Bueno, ahí quizás vamos viendo entonces que quizás los síntomas o cómo nosotros vamos identificando va a ir variando, ¿no? Hay gente que llega a veces con un dolor en el corazón y en realidad, y hay muchas enfermedades que a veces llegan y no hay nada físico y en realidad simplemente es una señal que te está mandando tu cuerpo de que necesitas parar, que necesitas reorganizar y quizás ese es uno de los aspectos que cómo podemos manejar el estrés. Es que esa es la Necesitamos pregunta que yo quería hacer. ordenar. Sí. ¿Cómo podemos superar esto? Porque usted ya dio una conversación, una charla, ¿cierto? De cuáles son los síntomas, cómo puedes Hay detectarlo, una pero frase que a ¿cómo mí lo me encanta. supero? Hay una frase que a mí me encanta que dice como cambia los círculos viciosos, porque el estrés es un círculo vicioso. Cambia los círculos viciosos por círculos virtuosos. Ay, Me qué gusta bonita, me mucho, gustó. sí, Sí, esa bien frase práctico. como de lo que dices tú. Yo creo que hay formas, o sea, la vida pesa, la vida pasa, pero hay formas y una de las formas, a mí me da la sensación que es como ser conocedores y poder revisarnos, que lo hemos dicho un montón y a veces uno quiere llevar el revisarse como algo empírico, así como, ¿cómo me reviso? Pero en realidad es Doctor, como revíseme. sentarnos a pensar. Y si Exacto. nos cuesta poder hacerlo solitos, podemos, hay una herramienta terapéutica que se llama acting, como ¿Pausa poder, activa? No. no, como este acting, como de actuar, como en Ah, ya. entonces, por ejemplo, yo tengo una situación compleja con una amiga, pero no sé cómo enfrentarla y le pido a la Su que me ayude como a graficar la situación conversando, aunque ella no sea la amiga con la que yo tengo un problema. Y eso nos permite como poder reordenar, mirar, entender que el estrés igual nos va a alcanzar. Entonces, o somos valientes para poder enfrentarlo o nos va como a derrumbar. Exacto. Mm, Yo creo es que verdad. quizás ahí la primera parte implica, como bien decía Gaby, entonces es darse el tiempo para mirarlo, porque creo que si uno no se detiene sobre la marcha es muy difícil poder ser consciente de qué nos está pasando y qué estamos sintiendo. O sea, normalmente esa señal la manda el cuerpo. Mm, Normalmente salimos con tal licencia o cual. algo, pero la idea no es como tenemos este tiempo fuera y regresamos al mismo ritmo de antes, sino que este tiempo fuera nos lleve a reorganizarnos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es Mm. lo que realmente es indispensable en nuestra vida y que de alguna forma lo estamos llenando y que queremos alcanzar y abarcar quizás todo y quizás tengamos que ordenar qué es primero, qué viene segundo y qué quizás no es necesario y tengamos que limpiarlo y sacarlo, ¿cierto?, Como, de nuestras listas. Yo creo que ese aspecto es importante. es como Otro aspecto, simplificar la vida. sí, que yo creo que es eso, simplificar la vida. Lo otro también es nuestros pensamientos, porque Mm, yo creo que a veces nosotros actuamos también de lo que nosotros pensamos. No sé, mm, yo decía en un momento como la autoexigencia. Ahí deben haber creencias establecidas que de alguna forma tengo que hacer muchas cosas para entonces quizás ser de alguna forma quizás validado, reconocido. Tenemos que ir a eso que está detrás, nuestros pensamientos, que sí, tal sostienen cual. muchas veces nuestras conductas. ¿En qué normalmente yo pienso cuando me voy exigiendo, cuando voy asumiendo ese ritmo que me termina autodestruyendo? Yo creo que a veces Mm. no vemos que el estrés es autodestructivo. Y yo creo que las personas que nos están escuchando no sabemos en qué contexto, quizás están súper estresados escuchando esta reflexión, pero en realidad ¿por qué preguntarnos, ¿no? Como, ¿por qué esperar a que una situación salga de control o aparezca algo más grave para recién pedir ayuda? Como poder Mm, tener 3 minutos de respondernos esas preguntas de forma como individual, porque
Ha pasado, por ejemplo, tenemos pacientes que nos dicen que, no sé, tuvieron una situación grave, un accidente, una ACV, un accidente cerebrovascular, y dicen, no, tengo que volver a trabajar porque tengo que comer y tengo que alimentarme y tengo que ayudar. Y es como, ok, pero no vamos a poder hacer nada de eso, ni trabajar, ni alimentar a la familia, ni pagar las deudas, si no estás vivo. Como Mm, es mucho más importante que logremos regular tu estado corporal, emocional y mental, porque si no, todas las otras cosas pasan a un segundo plano. Y ahí como que la gente piensa o pasa mucho con pacientes que tuvieron intentos suicidas graves. Como que pasan por este shock del intento suicida grave y después estoy bien, no, yo ya quiero irme, no necesito estar acá, Como que fue un tiene que error, fue una funcionar. equivocación. Claro, no, yo ya me asusté demasiado, entonces nunca más voy a volver a hacerlo, por favor, créame. Y es como, ok, pero necesitamos revisar esto porque ni el trabajo, ni la familia, ni nada vamos a poder recuperarlo si el intento hubiese funcionado, porque a veces la persona que intenta suicidarse a partir del estrés, lo hace, lo realiza, pero no puede como luego determinar que esta situación no se termina ahí, que tenemos que como tomar cartas en el asunto para poder enfrentarlo, porque si no hubiese sido porque hubo un error en la cantidad de pastillas o hubo un error con la cuerda, no estaríamos conversando ni contando esta misma historia. Entonces, ¿cómo exacto. poder, a partir del estrés, como establecer quizás ciertos refugios como para poder regularnos emocionalmente y acudir a esas personas, a esos momentos, a la iglesia, a lo que yo quiera, para poder organizar mis pensamientos, como dice la SU, poder revisar cuáles son las creencias que están detrás de esto que me hace estar estresado y poder también tener como redes de apoyo y una rutina establecida, porque una de las cosas que más cuesta es como cuando aparece el aburrimiento o la desesperación, la desesperanza y la depresión, porque no tengo una pauta que permita tener una salud ocupacional saludable. Exacto, Exacto. exacto. Y que eso Pero, incorpora perdón, que ya sí sé que, y que incorpora la parte del estar quieto. Yo creo que nosotros no logramos dimensionar lo sano a veces que es Mm. la calma, la tranquilidad, también como parte. Y para eso es importante los límites, el aprender a decir que no, aunque cuesta, pero es la única manera donde uno también puede delimitar hasta aquí puedo y hasta aquí no. muy bien, entonces la clave de decir que no, vamos a decir que no. Exacto. Eh, Cuesta, ¿Cuál ¿ah? sería la Cuesta. clave del cambio entonces? Porque el programa pasado hablamos de que se necesitaba hacer un cambio, pero Ah. ¿cuál sería la clave de el cambio en este programa con respecto al estrés? ¿Sabes que yo pensaba en una historia en la Biblia que habla de Jesús con dos hermanas, que es Marta y María, y quizás ahí de alguna forma nos vislumbra cuál es la clave, ¿no? Marta siempre en movimiento, haciendo, entregada en querer servir, y María tranquila en los pies de Jesús. Creo que en el capítulo que les recomendamos leer, el capítulo 2, ¿cierto? Del libro que es la clave del cambio, nos dice, bueno, quizás nosotros a veces necesitamos poder parar Mm. para poder entonces concentrarnos en aquello que es realmente importante. ¿Qué estamos perdiendo de vista por el estilo de vida que estamos llevando? Quizás necesitamos ser más María y no tanta Marta. Y quizás Exacto. el equilibrio de ambas vamos a poder entonces disfrutar y tener ese bienestar que tanto deseamos. Muy bien. El tiempo se nos fue volando, chiquillas. Se pasa muy bien en estas conversaciones. ¿Cómo vamos a cerrar? ¿Cuál sería su consejo que le darían a las personas que nos están escuchando? Gabriela, ¿cuál sería tu consejo? Como tomar momentos de pausa, poder descansar, hacer una sola cosa a la vez, como no tenemos que abarcarlo todo, no somos mejores si hacemos todo al mismo tiempo, como dice la SU, desactivemos el modo multitarea y nos lo decimos a nosotras mismas mientras contamos esto también, porque Exacto. convengamos que no es que tengamos todo resuelto, nos No pasan estamos cosas igual. inmunes, no estamos Claro, inmunes. nos pasan cosas, aprender a decir que no, aprender a poner límites, poner prioridades, ser realistas, como poder realmente como ser valientes para escoger este camino de la sanidad, porque es Exacto. Mm. difícil, es una decisión difícil Exacto. hoy en día. Sueli. Yo lo complemento con que si de alguna forma el estrés nos afecta en el cuerpo, también fortalecer el cuerpo para afrontar el estrés. ¿A qué me refiero con esto? Cuidar nuestro sueño, hagamos ejercicio, salgamos a la naturaleza, que son
formas naturales que también tenemos para poder ayudar a contrarrestar, porque a veces hay situaciones de estrés, por ejemplo, yo pienso en las mamás, la maternidad de por sí va a ser estresante y quizás no puedo manejar ni controlar situaciones que me toca vivir diario a diario, pero quizás sí puedo fortalecer el cuerpo para que pueda sostener el tiempo que dure la situación que nos genera el estrés. Eso. Exacto. Bien, el tiempo se acabó, chiquillas. Damos por cerrado este segundo capítulo. Y antes de terminar, me gustaría decir, si hay alguien que está escuchando esto y se interesa un poco más, ¿cierto? En poder estudiar, en poder El buscar leer más el libro. información, hay que leer el libro, ¿cierto? Pero ¿cómo me consigo el libro? ¿Cómo me lo puedo conseguir en estas circunstancias? Muy sencillo. Le vamos a dar un número. Anótelo, anótelo. Vaya a buscar el papel, el lápiz o en el mismo celular y anote el siguiente número. Más 569-4277-5694. Vuelvo a repetir. Más 569-4277-5694. Y aquí usted puede pedir el libro, ¿cierto? Por WhatsApp, ¿ya? Así que, o si quiere, también puede llamar y pedirlo, a ver si se lo pueden enviar a la casa, no hay ningún problema. Ahí de alguna forma lo hacemos. Bien, Exacto. chiquillas, nos despedimos. Nos Espero despedimos, que... nos vemos en el próximo Nos... capítulo. No se lo pierdan. Chau, Nos chau. vemos. Chao. Chao.